Bendiciones a todos, habla Pastor Cuadrado. Esta mañana en Café con tu Pastor estamos estudiando un versículo cada mañana para aprender del Señor y alimentarnos espiritualmente, un versículo por día. Estamos estudiando el libro de Santiago, el contexto de capítulo 3. Santiago está hablando sobre la lengua, un miembro pequeño que se puede usar para bendición y también para maldición. Y Dios quiere que nosotros reconocemos el daño que podemos hacer solamente por nuestra lengua. Y como cristianos tenemos que cuidar. En la carne, muchas veces queremos hablar sin pensar y podemos ofender y podemos hacer mucho daño a otros solamente en las palabras que nosotros hablamos. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestra lengua para que podamos ser de gran bendición a otros. Ojalá que el Señor te ha hablado en estas semanas que estamos en capítulo 3 y examinando nuestra lengua, a ver cómo nosotros estamos usando nuestras palabras en nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, vecinos, amigos y los que están en la iglesia. ¿Qué son las cosas que salen de tu boca? ¿Bendición o maldición? Recuerda que lo que está en su corazón sale por su boca. Santiago habla sobre los maestros que tienen la oportunidad para ofender porque están enseñando. Pero igual los cristianos que hablan también tienen la oportunidad para usar su lengua en una manera que honra y trae gloria a Dios. Nos encontramos esta mañana en versículo 17. Y quiero que vean que en versículo 17 y versículo 18, en estos dos versículos, ahora vemos el carácter de la sabiduría celestial. Recuerda los versículos anteriores, vimos el carácter de la sabiduría terrenal, que es celo y es del mundo, es de Satanás. Y ahora Santiago nos enseña lo contrario, el carácter de la sabiduría celestial, y este es la sabiduría que nosotros necesitamos. Los versículos anteriores habló sobre la lengua en maldición, y ahora vemos en versículo 17 y versículo 18 cómo podemos usar la lengua para ser de bendición a otros. Quiero leer el versículo, después quiero tocar algunos detalles en este versículo. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí tenemos, si ven que anoté la palabra sabiduría, que es lo que nosotros estamos hablando, más ahora
celestial. Dice de lo alto es de Dios, y después vemos 8 características de la sabiduría de Dios, celestial, de lo alto. Y cuando vemos estos 8 características, quiero que nosotros examinamos nuestra vida a ver si nosotros tenemos estos 8 características y cuál de ellas nosotros todavía necesitamos trabajar por medio de el Espíritu Santo. Dice otra vez Santiago, pero la sabiduría, que es el contexto, es el tema de estos versículos, en los últimos versículos, la sabiduría, donde nos ayuda en la lengua, que es de lo alto. Cuando hablamos de lo alto, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Dios está en los altos. La sabiduría de Dios, pues, también tiene frutos. Vimos los frutos de la sabiduría terrenal los últimos días. Ahora vemos que la sabiduría de Dios también tiene frutos. Y vemos 8 de estos frutos aquí en este versículo. Y dice, primeramente, pura. La sabiduría de Dios, primeramente, es pura. También podemos decir que es santo. Después, pacífica. Y esa sabiduría da paz con otros, en vez de usarlo en maldición y pelear, pues la sabiduría de lo alto en cuanto a la lengua, pues deseamos paz con otros. Después, amable, tiene mucho amor, número 3. Número 4, benigna. Número 5, llena de misericordia. Ahí es donde nosotros perdonamos a otros cuando tenemos sabiduría de lo alto en misericordia. Tenemos compasión con otros. Número 6, y de buenos frutos, nuestras acciones. Número 7, sin incertidumbre o sin falta de seguridad o de confianza. Y el último, número 8, ni tiene hipocresía, es sincero. Qué tremendo características, 8 palabras que nuestra lengua, lo que sale de nuestra boca, debe tener. Y cuando tenemos estas cosas, somos sabios, estamos usando la sabiduría donde viene de lo alto, del Señor. Y estos son descripciones de una sabiduría
de mansedumbre. Y ven el contexto, Santiago usando mansedumbre, y ahora vemos esos ejemplos. Esta sabiduría que viene de lo alto, obviamente está llena de amor y consistente. Déjame arreglar aquí. Sabiduría consistente con la santidad de Dios. Hermanos, aquí tenemos versículo 17. Un tremendo versículo. Algo que debemos practicar esta mañana. La sabiduría que viene de lo alto, del Señor. Es pura, es pacífica, es amable, benigna, misericordioso, buenos frutos, sin incertidumbre y hipocresía. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos ayude a tener estas características en nuestro corazón para que salga en nuestras palabras, en nuestra lengua. Ojalá que este versículo sea de gran bendición en su vida. Vamos a poner esto en práctica, no solamente examinar a ver si tenemos, y si no la tenemos, que podemos ponerla en práctica esta semana. Vamos a llamarle a una persona, hablar con una persona y poner estas palabras en nuestra conversación para que ellos vean la sabiduría que nosotros tenemos y el amor de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por versículo 17. Señor, necesitamos la sabiduría que viene de ti, que tiene estas características. Y te pido, Señor, a todos que están escuchando, que en esta mañana tú nos ayudes a tener estas palabras saliendo de nuestra boca para que podamos ser de gran bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar el devocional de esta mañana en Santiago capítulo 3, versículo 17. Que el Señor le bendiga a todos. Bendiciones.